Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por conectarse una vez más a nuestro sexto taller digital Conecta BIM 2025, el espacio de BIM donde exploramos las tendencias, innovaciones y oportunidades que están transformando al sector bancario e inmobiliario del país. Mi nombre es Olimpia Revuelta y el día de hoy hablaremos sobre fideicomiso testamentario, un tema que se convierte en una herramienta estratégica para asegurar tu legado financiero y brindar tranquilidad a tu familia. Al concluir, contaremos con una sesión de preguntas y respuestas en la cual nuestro speaker invitado atenderá sus inquietudes. Hoy contamos con la presencia de Ernesto Fragoso, es director corporativo de Banca Empresarial y Patrimonial BIM, con más de 26 años de experiencia en el sector bancario en México. Es especialista en fideicomisos, inversiones y financiamiento. Es abogado por la Universidad de Sonora con un MBA del TEC de Monterrey y estudios en el IPADE, además de la Universidad de Arizona. Su liderazgo y visión estratégica ha sido clave en la evolución de los fideicomisos y financiamientos en México, consolidándose como un referente en el sector financiero y bancario. Ahora sí, cedo la palabra a Ernesto. Bienvenido a este tu foro. Adelante. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Olimpia, gracias por presentarme, encantado de estar aquí con ustedes y bueno, nada, platicarles un poco de esta opción, de este esquema de los fideicomisos patrimoniales, que se les conoce como fideicomisos también testamentarios. Si quieres nos arrancamos o Me cómo. parece, me parece, me parece muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, antes de empezar a hablar de la figura del fideicomiso patrimonial, me gustaría platicarles a nuestra audiencia eh, qué opciones hay en el mercado, qué opciones tienen las empresas, las personas, las familias para pasar bienes de una generación a otra. Principalmente hay tres formas, son estas que están aquí en esta lámina. La primera de ellas y la más tradicional se refiere al testamento. En el testamento, como ustedes saben, es un instrumento que tiene muchísimos años en la legislación, no solo de México, sino del mundo. En ese testamento tú plasmas tu voluntad de qué es lo que quieres que pase con tus bienes y qué quieres que lo haces en México, lo haces ante un notario y dejas para efectos prácticos por escrito qué es lo que quieres que pase con esos bienes, cómo quieres que se distribuyan y todas las condiciones que tú quieras, ¿no? Es un documento, por lo tanto, muy rígido. El costo de ejecutar estos testamentos en México, si todo va bien, puede oscilar entre un 10% de lo que vale la masa hereditaria. Si todo va bien, me refiero a si no hay pleitos entre herederos, si no hay deudas, si no hay menores como posibles herederos, si no hay incapaces como posibles herederos, ¿no? Si no pasa ninguna de estas circunstancias, cosa que a lo mejor sería muy rara, que no sucediera en las familias, que no estuviera hipotecado el inmueble, que no hubiera niños, que no hubiera a lo mejor hijos o nietos a los que quieras dejar como beneficiarios, entonces el costo de ejecución es relativamente económico, un 10%, entre un 10% depende el estado donde lo ejecutes y el tiempo de ejecución es relativamente rápido, de 6 a 12 meses ejecutarlo ante notario. Si pasa alguna de estas circunstancias que yo les comento, esto es, si hay pleito entre herederos, si hay menores, si hay incapaces que tienen que ser representados por una autoridad para la distribución de esos bienes, o bien si hay inmuebles grabados o hipotecados, todo tiene que dilucidarse en un juzgado. Esto es, no puedes ejecutar ese testamento ante el notario de una manera relativamente rápida. Y bueno, el tema de la confidencialidad, pues aquí también es un área de oportunidad, le llamo yo. ¿Por qué? Porque son documentos al final que eventualmente pueden ser públicos, ¿no? Y toda la información sensible de hijos, de menores, de cuentas, de seguros, puede estar expuesta a manos de malosos, le llamo yo, ¿no? A manos de personas que quieren hacer daño, ¿no? En este tipo de testamentos, en este tipo de instrumentos, perdón, en este tipo de opciones para pasar bienes de una generación a otra, es común que las personas decidan poner condiciones post-mortem. Esto es,
yo quiero que la casa se le entregue a mi hijo, sí, solo sí, cuando termine la universidad, o sí, solo sí, cuando cumpla la edad de 40 años. Esas condiciones deben ser previstas, deben de contemplarlas en la ejecución una figura que se llama el albacea. Y como saben ustedes, los albaceas pues son designados en el juzgado, son propuestos regularmente por los mismos herederos, esto es a lo mejor el hermano o el familiar o el mejor amigo de la mamá, del papá, fundador de la herencia o del testamento, y deciden designarlo a él como albacea. Pues al final del día, los albaceas son personas físicas, no son funcionarios públicos, no son funcionarios de una institución de crédito, no son empleados del juzgado, y por tanto, pues tienen necesidades y tienen broncas como tiene todo el mundo. Y lamentablemente después te puedes encontrar con problemas como alguna demanda relacionada con ese albacea que hizo un mal uso de la herencia o distribuyó mal, o le piden rendición de cuentas porque no está entregando los bienes como debería, etcétera. Esa primera opción es el testamento. La otra opción es la donación. En México, como ustedes saben, se pueden donar los bienes y al donar los bienes pasa una cosa muy curiosa que no nos gusta a los mexicanos. ¿Qué pasa? Pierdes el control de las cosas. Esto es, yo hago una donación de un bien y bueno, se lo dono a mi hija y resulta que mi hija pues se casó y luego se casó por sociedad legal y después decidió ya no trabajar ni estudiar y se fue de viaje con el dinero de ese bien y resulta que en lugar de hacerle algo bueno en vida a mi hija a través de una donación, pues la pasé a perjudicar porque le di el control de ese activo, ¿no? Oye, ¿se pueden hacer donaciones y reservarte un derecho? Sí se pueden hacer donaciones donde te reservas el usufructo y tú le das la nuda propiedad de un inmueble y te reservas el usufructo. Hay ciertas particularidades y ciertos bienes que no se pueden hacer esas distinciones. Por ejemplo, el dinero. Si yo tengo dinero, pues yo no podría darle el usufructo, reservarme el usufructo y darle a mi hija el dinero. Sería algo un poquito impráctico y no es funcional en la vida real, ¿no? ¿Qué pasa con otro tipo de bienes cuando se deciden donar? Pues pasa en el ejemplo de las acciones, por ejemplo, de una empresa. Si ustedes donan las acciones de una empresa y negocias con tu hijo, con tu hija, que es tu donatario, oye, yo voy a estar en el consejo de administración de esa empresa y quiero seguir estando donde se toman las decisiones de la empresa relacionadas con las acciones de la empresa que yo fundé y que te estoy donando ahorita. Eso también se puede hacer, sin embargo, como ustedes saben, las personas morales, esto es las empresas, son organismos vivos en donde el capital puede disminuirse, puede aumentarse, hay nuevos socios por lo mismo, eventualmente pueden salir socios y eventualmente pues puedes quedar diluido de las acciones de una empresa si las donas y empiezan a tomarse decisiones contrarias a la visión del fundador, ¿no? El tema de la donación en las acciones, pues puede tener un área de oportunidad, le llamo yo. También en el tema de los inmuebles, cuando yo dono un inmueble, y ese es un inmueble comercial, por ejemplo, y esa donación que yo hago de un inmueble comercial, se lo dono a mi hija, y mi hija decide hacer un proyecto inmobiliario de cualquier tipo. Ese inmueble, ella tiene una escritura de donación. Cuando va a solicitar un crédito para dar en garantía ese inmueble, muchos de los bancos y muchas de las instituciones financieras no bancarias no les gusta prestar, no les gusta dar créditos con garantías que provienen de una donación y no lo hacen regularmente por una simple y sencilla razón. En la mayoría de las legislaciones civiles de todos los estados hay un artículo que establece que las donaciones pueden ser revocadas. Esto es, pueden revocarse esas donaciones si cae en desgracia el donante. Esto es, si cae en desgracia, en un ejemplo muy sencillo, el padre que le donó a la hija el inmueble, él puede decir, vengo a revocar esa donación basado en el Código Civil porque me quedé sin dinero y no tengo con qué vivir. También en el caso de los hijos ingratos,
pueden solicitar una revocación de esa donación. Y entonces, cuando hay un crédito de por medio que proviene de una donación, de una garantía, de un inmueble que proviene de una donación, pues regularmente los abogados andan buscando miles de salidas para evitar que se ejecuten la garantía y en lugar de pelear el juicio a través con todas las reglas relacionadas con el crédito, pues empiezan a invocar este tipo de medidas que están en el Código Civil y que dicen que protegen al donante en caso de que caiga en desgracia, ¿no? Entonces, a los bancos no nos fascina dar créditos cuando el inmueble proviene de una donación, por esa razón que yo les comento, ¿no? ¿Qué más opción hay? El testamento, que ya lo platicábamos. 2, la donación, que también ya abundamos en unos ejemplos. Y la tercera no es una opción, es más bien deciden no hacer nada. Esto es, quien hizo activos en vida, quien hizo empresas, quien desarrolló proyectos, quien hizo un patrimonio líquido en inversiones, decide no hacer donación, decide no hacer testamento y decide dejarla a la buena de Dios. En ese supuesto, la resolución de esos activos van a tener que ventilarse en un tribunal en México. Y bueno, el procedimiento judicial que se lleva para estos casos es un procedimiento rígido. El costo de ejecución, pues es un juicio al final del día y es un costo un poquito más alto, oscila entre un 15 y un 25% de lo que cuesta la masa hereditaria, del valor de la masa hereditaria. La masa hereditaria, para aquellos escuchas que no son abogados, se refiere a el total de los activos que están en medio o que dejó el difunto, la persona que falleció, y todos los activos que componen esa masa hereditaria. Esto es las cuentas bancarias, los seguros, los inmuebles, las rentas, las acciones, etcétera. El costo por ejecutar un juicio intestamentario puede oscilar entre un 15 y un 25%. Y a los clientes y amigos les digo, es que la regla es muy sencilla, ¿no? Si tú dejas 4 inmuebles, imagínate, en el peor escenario, te van a estar cobrando entre costos del juzgado, tribunales y gastos de la defensa del abogado, una cuarta parte de esa masa hereditaria. Esto es, una casa se vaya en gastos y va a disminuir de una manera sensible el valor de los activos que tú quisieras haber traspasado a través de una planeación a tus hijos, a tus familiares o a las personas que tú hayas dejado como beneficiarias en ese supuesto, ¿no? El tiempo de ejecución, este tiempo de ejecución es un tiempo de ejecución que puede oscilar en alrededor de 36 meses, depende del estado de la República y depende mucho si los posibles herederos están en paz, digamos, no se agarraron del chongo, están en paz los acreedores, esto es, que no hay deudas, y no hay menores y no hay incapaces, no hay temas de segundas o terceras nupcias en donde hay más de una familia involucrada y que pueden ser posibles herederos. Todos ellos los llaman a juicios, tienen que formar ahí y tienen que ventilar ante el juez el mejor derecho para ellos, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues hay que presentar pruebas, el tiempo se pasa rápido. Este promedio de los 36 meses, pues son 3 años. En 3 años pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar un hijo o un nieto termina la carrera, la universidad, la maestría, se casa, se divorcia, etcétera, y pueden haber necesidades de liquidez en la empresa relacionadas con esos activos. La empresa se puede traer broncas pues puede ser un caso catastrófico que puede mermar el patrimonio que tanto trabajo le costó a la persona en este ejemplo que yo les comento. Estos 36 meses, debo confesarles que no están tan actualizados, es un promedio que sacamos antes de la pandemia, imagínense ustedes, 1, y 2, antes de la reforma judicial. Esto significa que tendríamos que hacer una nueva revisión bajo este nuevo escenario, en donde los tribunales en México tienen un rezago judicial de resolución de sentencias importantes. Se ha venido agravando con el tema de la pandemia y ahora con la reforma judicial no queremos pues, pero creemos que va a haber ahí muchas áreas de oportunidad, una curva de aprendizaje importante y creemos que se pueden retrasar eventualmente más
este tipo de juicios, no todos los juicios, pero bueno, estos que a lo mejor no resultan tan urgentes y tan apremiantes como por ejemplo un juicio relacionados con los alimentos de menores de edad, que van a estar, que por cierto en la pandemia fueron como un juicio prioritario y bueno, un juicio de este tipo intestamentario donde en medio hay una repartición de bienes, pues no se considera algo necesariamente urgente. Estas son las tres opciones, son las más usuales. La siguiente, ¿qué más hay para pasar bienes de una generación a otra? Pues existe una figura que se llama fideicomiso de planeación patrimonial. En el argot, incluso en el argot fiduciario, se le conoce como fideicomiso testamentario. Indebidamente se le conoce así. Al final, en este tipo de fideicomisos no hay testamento, es un contrato privado que celebras con una institución fiduciaria y en donde básicamente fijas las reglas para distribuir o pasar bienes de una generación a otra sin entrar en conflictos con hijos, con nietos, con familiares, sin entrar en conflictos con socios a lo mejor que están también relacionados con empresas o con activos relacionados con alguna sociedad de negocio que se haya hecho. Y lo que haces en este tipo de estructuras es crear un patrimonio autónomo distinto al que tienes. ¿Esto qué significa? Haces un patrimonio autónomo en donde esos activos quedan registrados a nombre de un contrato de fideicomiso, un contrato inominado, por así decirlo, y en donde esos activos están registrados a nombre de ese fideicomiso. Si tú haces un fideicomiso con un inmueble, ese inmueble en catastro y en registro público está registrado, hay un cambio de dueño para efectos prácticos y está registrado a nombre de un contrato de fideicomiso. Si tú haces un fideicomiso o si ese mismo fideicomiso tiene recursos, esos recursos, el titular de la cuenta ya no eres tú, ya no es el familiar que quiere hacer ese fideicomiso, sino es precisamente un contrato de fideicomiso en donde están registrados esos activos, ¿no? Y lo mismo pasa con cualquier tipo de bienes. Esto es, con acciones, por ejemplo, de una empresa, esas acciones son endosadas en propiedad y el nuevo titular para efectos jurídicos de esas acciones es precisamente un contrato de fideicomiso que tiene reglas específicas y que la encomienda de la ejecución de esos fines se le encarga a una institución, a un tercero imparcial, a un tercero multirregulado, que es una institución de crédito, un banco como nosotros, como Banco Inmobiliario Mexicano, en donde básicamente tú fijas las reglas, qué quieres que pase con esos activos. No te estás preocupando por el albacea, no te estás preocupando por el tema del control, porque tú sigues manteniendo el control y puedes tener la certeza de que el tema de la confidencialidad en este tipo de instrumentos es una garantía. Estos esquemas están protegidos por disposiciones legales que tienen que ver con el secreto bancario, uno, y dos, principalmente con el secreto fiduciario que protege y brinda un alto grado de confidencialidad a los titulares, a la información que está contenida en este tipo de instrumentos y es una figura muy segura. En un fideicomiso de planeación patrimonial, aquí en esta lámina están las partes, las voy a platicar para efectos muy gráficos. El fideicomitente es básicamente quien aporta los bienes, es el fundador, es quien necesita pasar los bienes de una generación a otra y bueno, pues vamos a poner un ejemplo, es el don billetes, por así decirlo. La institución fiduciaria, pues es un Banco Inmobiliario Mexicano, y el fideicomisario son las personas que reciben el beneficio de ese fideicomiso. Regularmente en este tipo de fideicomisos, el fideicomisario, en primer lugar, es el propio fideicomitente, este es el fundador, don Billetes se designa a sí mismo como fideicomisario en primer lugar, y en segundo lugar, o bueno, puede ser también doña Billetes, ¿no? Y en segundo lugar, designa a su esposo o a su esposa y designa como fideicomisarios, en tercer lugar, eventualmente a sus hijos, y puede haber una prelación para los nietos, etcétera, etcétera. El fideicomiso de planeación patrimonial tiene ventajas
pues muy importantes versus los instrumentos que yo les he venido hablando de ellos en la lámina primera. Esto es, acuérdense que este tipo de lo que hacen las empresas, lo que hacen las personas, lo que hacen las familias para hacer una planeación son regularmente las tres cosas que veíamos al principio: un testamento, hacen una donación en vida, o bien deciden no hacer nada y dejarla a la buena de Dios y que todo se resuelva a través por los beneficiarios en un juicio intestamentario. La cuarta opción, y la opción más eficiente para temas fiscales incluso, es precisamente el fideicomiso de planeación patrimonial. En el fideicomiso de planeación patrimonial, como ya lo adelantaba, lo anticipaba en láminas previas, encontramos estas 6 principales ventajas. Hay un patrimonio autónomo, esto es, esos activos que están en un fideicomiso quedan resguardados en un patrimonio distinto, los activos ya no están registrados a nombre del fundador de ese fideicomiso y por lo tanto hay un blindaje muy importante en este tipo de instrumentos. Hacer este tipo de fideicomisos hoy por hoy en México tiene 0 costo fiscal, esto es, no cuesta fiscalmente hacer un fideicomiso de esta naturaleza y pues no tiene un impacto fiscal en ese sentido. Sí hay que pagar honorarios del notario, si hay involucrados bienes inmuebles, pero no hay impuestos, hay que pagar derechos de registro público y esos derechos son relativamente económicos. Ejemplo, ¿no? Un fideicomiso de esta naturaleza en un estado como Sonora, de un activo de 10 millones de pesos. La última vez que revisé los aranceles por hacer una inscripción de un fideicomiso, los derechos, perdón, por hacer la inscripción de un fideicomiso de esta naturaleza en registro público, pues no pasaban los 2,000 pesos, ¿no? En la Ciudad de México, que son tarifas diferentes, igual no hay impuestos, pero los derechos por inscripción de un activo del mismo valor de 10 millones de pesos rondaban alrededor de, si mal no recuerdo, no llegaban a los 10,000 pesos. Entonces, sí hay derechos de inscripción en registro público, habría que dar un doble clic y actualizar esas tarifas, pero no hay impuestos en una operación inmobiliaria. Los impuestos más gravosos de una operación son 2, el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Cuando tú pasas un inmueble a una persona, lo vendes, por ejemplo, tienes que pagar el ISAI. Depende del Estado de la República, esto es el impuesto del ISAI, que no aplica en los fideicomisos patrimoniales, puede rondar del 2 al 6%. En los fideicomisos hay una regla, que es en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, que establece una excepción a esta regla, ¿no? Y el otro impuesto que es también muy gravoso es el impuesto sobre la renta, que también está exento a los fideicomisos. Por eso, hacer una estructura de este tipo de fideicomisos no tiene un impacto fiscal. Hay una reforma que a lo mejor alguno de nuestra audiencia ahorita nos hace una pregunta en ese sentido, una reforma de ley que pretende gravar las herencias y las donaciones. Sigue siendo una iniciativa de ley, hoy por hoy no está vigente y bueno, hacerlo incluso a través de un fideicomiso, a través de esquemas que nosotros hemos estructurado, podemos hacer una eficiencia de manera importante en ese tipo de impuestos si llega a pasar esa iniciativa de ley. Hoy por hoy no existe, pero además existe de manera explícita en la ley la posibilidad de hacer este tipo de estructuras sin un costo fiscal para quien lo hace, ¿no? Hay una eficiencia en costos versus aquellos 10, 15, 12, 18, 20, 25% que les puede salir ejecutar un fideicomiso en México, que pueden ejecutar un testamento o un juicio intestamentario. Este tipo de instrumentos de fideicomisos de planeación patrimonial, ejecutarlo, pues tiene un costo relativamente muy bajo. No sé, por ejecutar y extinguir un fideicomiso, depende de lo que se haya pactado en cada contrato, pero pues te debe rondar en honorarios fiduciarios de 7 a 10 mil pesos, ¿no? Y lo que te cobra el notario por hacer la escritura, ¿no? El tema de la confidencialidad, a diferencia de esos expedientes que pueden estar en un juzgado relacionados con juicios intestamentarios, o procedimientos testamentarios,
pues la confidencialidad está muy vulnerable. En los fideicomisos, la legislación, hay disposiciones específicas que salvaguardan el secreto fiduciario previsto en la legislación mexicana y es un instrumento muy seguro, muy confiable a fin de poder salvaguardar información sensible de los fundadores de los fideicomisos, la información relacionada con cuentas, la información relacionada con inversiones, con activos, con inmuebles, con empresas, con seguros, etcétera. Toda la información queda resguardada en un contrato inominado. El titular se vuelve un contrato inominado de fideicomiso. Esto es, van a aparecer en registro público el fideicomiso 1515 y pues no va a haber información adicional. Lamentablemente los malosos andan buscando en registros públicos, en catastros, información para ver cómo lamentablemente hacen daño, ¿no? El tema del control en los fideicomisos, a diferencia del tema de la donación, por ejemplo, aquí no se pierde. Esto significa que el control subsiste a cargo del fundador. Él puede tomar decisiones relacionadas con esos activos, puede vender, puede grabar, puede donar esos inmuebles o cualquier tipo de activos que hay en el fideicomiso y el tema del control no se pierde realmente. La operación de este tipo de fideicomisos regularmente son en vida, la hace el fundador y a su fallecimiento entra en vigor un comité técnico que toma decisiones relacionadas con esos activos. Estas 5 ventajas que yo les he venido reiterando y que les especifico en esta lámina hacen que una planeación patrimonial a través de un fideicomiso se encuentre blindada versus las otras opciones que hay hoy por hoy en la legislación mexicana. Creo que esta es la última lámina perdón por hablar tan rápido y hablo como merolico. No, la verdad es que es información valiosa. Además, el público que tenemos el día de hoy, pues justo mencionan que es un tema muy importante, ¿no? Prever el futuro. Gracias por compartirnos toda esta información. ¿Qué te parece si nos vamos a la parte de preguntas y respuestas? Sí, con gusto. Gracias. Bueno, por acá Julieta González nos pregunta, ¿qué diferencia práctica hay entre un testamento tradicional y un fideicomiso patrimonial? Ok. El fideicomiso patrimonial brinda una alta confidencialidad versus el testamento, que la información puede estar o bien resguardada con un notario o bien en el archivo de notarías, que eventualmente esa información puede ser pública, o bien puede estar resguardada también en registro público, donde la información, como su nombre lo indica, el registro público, la información que está ahí es información pública, ¿no? El tema de la confidencialidad puede ser muy vulnerable con un testamento, depende del tipo de testamento, y los fideicomisos es básicamente, yo les diría, el día y la noche. El otro tema importante tiene que ver con el patrimonio autónomo. Cuando tú haces un testamento, todos los activos siguen estando a tu nombre. Tú nomás dejas la voluntad plasmada por escrito y dices qué quieres que pase con esos activos. En los fideicomisos haces un patrimonio autónomo y esos activos ya no están a tu nombre. Eventualmente esos activos, como ya los pasaste a un fideicomiso, se volverían inembargables y eso hace una protección adicional para los bienes que están en el fideicomiso. Ok. Oye, Francisco Reyes por acá nos pregunta, ¿qué tan seguro es que mis bienes realmente pasen a la siguiente generación bajo mis condiciones? Sí, pues es básicamente la voluntad del fideicomitente o del fundador del fideicomiso la que prevalece en este tipo de instrumentos y mientras las reglas que haya establecido Francisco o que quiere establecer Francisco sean lícitas y sean factibles de hacer y las haya aceptado el fiduciario, pues está básicamente 100% garantizado que se van a cumplir, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Por acá tenemos a Pablo Ríos que nos pregunta, ¿qué pasa si en vida necesito usar los bienes que ya aporté al fideicomiso y sigo teniendo acceso o control sobre de ellos? Así es. En vida, este tipo de fideicomisos decimos que en vida son instrumentos o fideicomisos
revocables y al fallecimiento se convierten en fideicomisos o instrumentos irrevocables, ¿no? En vida realmente se pueden hacer con los bienes como si no existiera el fideicomiso para efectos prácticos. Esto es, puedes donarlos, puedes subdividirlos, puedes fusionarlos, el dinero puedes gastarte en lo que más te plazca. Si hay instrumentos de inversión como acciones, pues puedes venderlas, comprar más acciones. Si tienes acciones de empresas, puedes decidir grabarlas o eventualmente darlas en prenda para financiamientos. Puedes hacer lo que gustes y mandes con tus activos, siempre y cuando lo hagas a través del fiduciario. Porque recordemos que cuando haces un fideicomiso hay un cambio de dueño. Entonces, tú haces un fideicomiso de inmuebles, por ejemplo, o con un inmueble, y pasado mañana quieres subdividirlo, quieres hacer un régimen o quieres hacer un proyecto, necesitas ir a pedir permisos, licencias, y lo haces con una CAR poder o un poder el fiduciario para hacer ese acto, ¿no? Entonces, básicamente tienes que triangular, una vez que firmes el fideicomiso, todo a través de la institución fiduciaria. Muchísimas gracias, Ernesto. Tenemos acá más preguntas. Hoy el público está muy participativo. Gracias por eso. Janet Hernández nos pregunta, cuando se quiere disponer del fideicomiso, ¿qué trámites y costos conlleva? Pero creo que pregunta de costos. Creo que perdimos Olimpia. ¿Me escuchas, Olimpia? Sí, aquí ando, aquí ando. ¿Me escuchan? Sí, ya te escucho. Ah, perfecto. Mira, Janet Hernández nos pregunta. Sí, perfecto. Janet nos pregunta por acá, cuando se quiere disponer del fideicomiso, ¿qué trámites y costos conlleva? Ok. Los costos, depende qué tipo de activos quieras poner en el fideicomiso patrimonial. Regularmente hay inmuebles involucrados, regularmente hay cuentas de bancos, dinero, eventualmente puede haber acciones de empresas en donde el fundador del fideicomiso es accionista o es dueño de la empresa y cada uno de esos bienes requiere una formalidad distinta. Si hay inmuebles tenemos que ir ante un notario. Insisto, no hay un costo fiscal por hacer este tipo de fideicomisos, sí hay que pagarle al notario, desde luego, y hay que pagar derechos de inscripción de los inmuebles, es un costo relativamente bajo. Y cuando hay recursos de por medio, pues básicamente lo que hacer el fideicomiso primero, hacer con una institución fiduciaria como banco y asesorar. Hacemos el fideicomiso, te ayudamos a tomar una decisión si lo que te conviene realmente es el fideicomiso. A lo mejor hemos estado con clientes en donde se acercan con nosotros en una sesión 1 a 1 y nos plantean su entorno, nos plantean, voy a ponerlo muy sencillo, muy burdo, perdón, en donde se acerca un cliente con nosotros y dice, quiero hacer un FISO, me gustó las ventajas y quiero sentarme con ustedes para hacer la planeación de mi patrimonio para pasarlo a la siguiente generación. Y se sienta con nosotros y pues nos platique, tiene solo un hijo, ese hijo económicamente le va mejor que a los papás, nomás se han casado una vez los papás y el hijo es soltero. Entonces le decimos, oye, como que el entorno está muy amigable, ¿por qué no valoras hacer una donación? O ¿por qué no valoras hacer, y nomás tengo un activo, ¿no? Nomás tengo un inmueble, ¿no? Y entonces encauzamos al cliente para que tome la mejor decisión. No queremos nosotros, desde luego, forzar el tema de un fideicomiso cuando hay otras opciones que pueden ser mejores para él, ¿no? Ese mismo escenario, te platico, pero son dos hermanos y uno de los hermanos beneficiarios de esos activos es incapaz, esto es, no puede tomar decisiones por sí mismo y en ese supuesto la legislación establece que sí, aunque dejes testamento, tiene que diluir
repartición de esos bienes ante un tribunal para que no, para que derechos. Entonces, en ese supuesto, nosotros Creo que los perdimos. Pero bueno, en el código que está aquí al lado, en el código QR, pueden encontrar muchísima más información. También podemos hacer consultorías con nuestros expertos. Y bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo de esta charla, de nuestro gran speaker, Ernesto, que bueno, por cuestiones tecnológicas, creo que se nos desconectó un poquillo por ahí. Pero bueno, muchísimas gracias. Con esto finalizamos el taller digital en vivo sobre fideicomisos estamentarios. Sé que todavía hay preguntas por ahí. Recuerden, en el código QR necesitan registrarse y con muchísimo gusto los vamos a atender a todos ustedes. Pero antes de despedirnos, quiero agradecer a Ernesto Fragoso por ser nuestro gran invitado el día de hoy, al equipo BIM y a todos ustedes por acompañarnos, por su participación y por las preguntas que nos compartieron. Esperamos que esta sesión haya sido de su agrado y en este momento cuenten con mejores herramientas acerca de este tipo de fideicomisos. Si tienen alguna duda adicional o desean conocer más sobre nuestros servicios, los invitamos a visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales. Les recordamos que si desean ver este y el resto de los talleres Conecta BIM, los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarlos. De parte de todo el equipo BIM, gracias por acompañarlos. Nos esperamos en nuestro próximo taller digital Conecta BIM 2025. Muchísimas gracias.